personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal regional de Capital Radio Canarias y en este punto miramos a nuestro entorno, tanto el urbanístico como el del medio natural. Saludamos a nuestro invitado, él es el portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, ATAN, Eustaquio Villalba, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, Eustaquio? Pues bien. Bien, como debe ser. Bien, sí. En la brecha. Eustaquio, el pasado sábado, creo, si no estoy confundida, tuvo lugar un encuentro en la Universidad de La Laguna que reunió a más de 300 personas y 73 colectivos de toda Canarias para trabajar en propuestas que beneficien a las islas. Este encuentro se tuvo lugar bajo el organismo, el organigrama, el grupo Canarias Palante. ATAN forma parte de todo esto y me gustaría que nos explicara cómo discurrió este encuentro, qué percepciones se quedó con él. Bueno, un encuentro en el que trata de aunar todos los esfuerzos de tantos colectivos que trabajamos por la conservación de nuestro patrimonio natural y por obtener un modelo de desarrollo económico que sea más beneficioso para el conjunto de la población y también para nuestros visitantes, y hacía falta pues coordinar todos esos esfuerzos y por eso se hizo esta reunión de Canarias Palante en la Universidad de La Laguna, y con ello pues oír y ver todas las propuestas posibles de cara a obtener una unanimidad o por lo menos una mayoría que de apoyo a todas las propuestas que estamos haciendo para conseguir una Canarias mucho mejor, mucho más justa y mucho más libre de la que tenemos ahora. Hay que decir que Canarias Palante nace de ese impulso ciudadano, miles y miles de personas que salieron a la calle primero el 20 de abril y después el 20 de octubre, y nace para dar respuesta al silencio administrativo. Sí, nace para dar respuesta, más que el silencio administrativo, silencio del gobierno, del gobierno que días después de la manifestación, pues sí reconocían que había que cambiar el modelo económico, que teníamos un grave problema, etcétera, etcétera, pero luego eso se contradice con los hechos, ¿no? Los hechos, el gobierno sigue apostando por aumentar el número de urbanizaciones, por convertir nuestros espacios naturales en parques temáticos y, por supuesto, evitar todo aquello que, según ellos, pues limite el número de turistas que visitan Canarias. Su proyecto siempre es aumentar el número de turistas porque consideran que ese es el modelo de desarrollo adecuado para las islas. Hace unos días volvíamos a escuchar a la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, tajante decir que no va a haber ecotasa de ningún tipo a los alojamientos turísticos porque eso iría en detrimento de las personas residentes. Ya sabemos que ustedes no están de acuerdo con esto, que ustedes consideran que no hay ningún tipo de detrimento, pero van a seguir impulsando esta iniciativa, van a intentar que de alguna vez se concrete o... Evidentemente sí, pero además la señora consejera, supongo que no es por ignorancia, porque ella sabe perfectamente, como cualquier otro ciudadano que haya salido de las islas, que en la mayor parte de los lugares se cobra una tasa turística a aquellos que se alojan, pernoctan en hoteles, o se cobra la entrada, se cobran espacios naturales, se cobra, hay tasas en los museos, etcétera, etcétera, y todo ello no supone ningún detrimento al número de turistas. Italia es una de las grandes potencias turísticas del mundo y uno se aloja en un hotel en cualquier ciudad italiana y son casi 8 euros, según la categoría de los hoteles, por noche por estar en Italia. Es decir, y eso pues se ve como normal, nadie pone el grito en el cielo por estas cuestiones, pero en Canarias, paradójicamente, nuestra consejera de turismo, aludiendo a unas razones que son absolutamente absurdas, se han seguido negando a poner una tasa turística, dando una tasa a la entrada del turista, que se puede poner una entrada por entrar en Canarias, pues una tasa y con destino
de la protección de lo que son nuestros recursos turísticos, es decir, nuestro patrimonio natural, o tasas que se cobren en los hoteles, ya eso es una cuestión más técnica, pero evidentemente hace falta que los turistas contribuyan a conservar aquello por lo que vienen a visitar Canarias y que eso se mantenga de cara al futuro para que la industria turística siga siendo el motor económico de las islas en los años venideros. Así es. Eustaquio, en Canarias Palante, el otro día al encuentro se reunieron también para concretar esas 1.200 propuestas que han consensuado entre las 73 colectivos que conforman esta organización. ¿Ha habido algún interés por parte del Gobierno de Canarias de conocer estas iniciativas, estas propuestas? Hace poco hablaban de reunirse con colectivos que quisieran participar, proponer. No sé si han contado con ustedes para esto o no entran dentro. Pues hasta ahora que yo tenga noticias, no. Hasta ahora, hasta estos momentos que a mí me hayan informado, no creo que haya ocurrido en este lapso de tiempo que no he tenido contacto con mi compañero, pero hasta este momento ninguna institución en Canarias, ni el gobierno, ni los cabildos, están contando con la opinión de las asociaciones conservacionistas. Y es más, incluso ellos casi nos ven como enemigos de su modelo económico, de su modelo de negocio, y no quieren contar con otras opiniones, ni por supuesto mucho menos discutirlas, ni llevarlas, ni tenerlas en cuenta en las propuestas de futuro para las islas. Desgraciadamente eso es así. Las propuestas que está haciendo el gobierno, y eso lo demuestran los hechos, van absolutamente en sentido contrario, y si hubiese la más mínima negociación sería que el gobierno está dispuesto a ceder algo, si no, no sería una negociación, sino sería una imposición. Nosotros no decimos que tengan que aceptar todo lo que decimos lo que nosotros queremos, pero sí discutirlo y saber cuál es la posición del gobierno ante un problema real que es innegable, un hecho innegable, y es que nuestras islas ya están saturadas, no están al borde del colapso, ya estamos en el colapso. Nada más que hay que ver y oír las noticias referentes a los problemas que tenemos incluso en la entrada de nuestros aeropuertos, donde los turistas se quejan de los larguísimos tiempos de espera, de las colas que tienen que hacer para control de pasaporte, por ejemplo, como le pasa a los ingleses, o las colas para coger un medio de transporte y poderse trasladar a su hotel, a su lugar de residencia. En fin, estamos totalmente colapsados. Las islas, el tráfico en las islas, tenemos un récord de coches de alquiler superior a cualquier otra parte del mundo, que contribuye enormemente a colapsar nuestras carreteras, y sin embargo el gobierno pues no se le ocurre nada. Entonces, lo único que se le ocurre son medidas que supondrían un atentado gravísimo a nuestro patrimonio, como sería poner trenes, es decir, no solucionar el problema, sino tratar de resolverlo aumentando el territorio ocupado, en este caso por unas vías férreas que son absolutamente ilógicas en unas islas tan pequeñas como las nuestras. ¿Y qué esperan ustedes conseguir con estas 1.200 propuestas? Le digo porque la realidad es obvia, estamos en una democracia representativa, elegimos a unos representantes, con el voto ellos consideran que ya le hemos dado carta blanca para todo y poco atienden a las reivindicaciones ciudadanas. ¿Cómo esperan influir? Sí, es verdad, sí, eso es cierto, estamos en una democracia participativa en la cual los ciudadanos podemos expresar con nuestros votos nuestras preferencias políticas, pero también es cierto que el sistema político, aquí en concreto en Canarias, es un sistema partidista, es decir, los partidos han asumido que ellos son los que tienen todo y los demás no tenemos nada, y basta y es suficiente con que puedan votar una vez cada 4 años. Una democracia real sería mucho más participativa, donde se tenga en cuenta los movimientos sociales, donde se dialogue con los movimientos sociales y donde los representantes políticos no sean representantes de un grupo, de una parte, sino traten de ser representantes de todo el conjunto de la población, escuchando a la población. Pero vemos por los hechos que, por ejemplo, en las instituciones canarias se está de parte, es decir, de un grupo de personas correspondiente normalmente a las clases más altas, al empresariado, que son los que reciben
todos los beneficios de este gobierno, y que no escucha en ningún momento a todo lo que son las propuestas que hacemos desde la sociedad. Nosotros no nos presentamos a las elecciones, pero en una sociedad democrática, y eso lo establece la Constitución, sí tenemos derecho a la participación en el mundo social y en el mundo político, aunque nosotros seamos apartidistas. Nosotros proponemos desde nuestras opciones, que se caracterizan porque no cobramos dinero, en el caso de ATAN no reciben ningún tipo de subvención, y solo tratamos de hacer ver a nuestras autoridades, a nuestras instituciones, la necesidad de un cambio de modelo, porque las consecuencias negativas son evidentes y están claras, y hace falta eso. Parece que estamos todos de acuerdo, pero lo que no estamos de acuerdo es el camino para conseguir que eso no siga ocurriendo. Está claro lo que dice, subrayar que evidentemente los grupos de ciudadanía, los grupos de presión, tienen tanta legitimidad como los partidos políticos, y son tan necesarios unos como otros, y ahí está en la Constitución. La Constitución nos ampara. Sí, señor. La prensa de hoy salen dos noticias que me gustaría comentar con usted, Eustaquio. Una es que la Audiencia Nacional avala la construcción del Hotel La Tejita, dice que ese suelo es urbanizable y que está fuera de los lindes de costa, así que me imagino que eso irá para adelante, como se dice. Lo mismo sucede con el puertito de Adeje. El otro día hablaba, decías que eso es suelo urbanizable, ahí no hay nada que impida esas construcciones. ¿Qué van a hacer al respecto? Bueno, nosotros basábamos, en el caso concreto de La Tejita, basábamos nuestros alegatos ante los tribunales de justicia en que el plan, que es de 1971, no se llevó a cabo, y por tanto, según estableció la ley de costa de 1988, para aquellos planes que se habían establecido y que no se habían cumplido, nosotros se decía que tenía que ser el deslinde a 100 metros de la línea de costa. La Audiencia Nacional ha considerado, a pesar de que el plan Costa Bella del Médano quedó paralizado, que no se urbanizó en el año 77, que es solo una parte, y que esas urbanizaciones no tuvieron continuidad, pues ha fallado en contra de nosotros. Pues bueno, nosotros siempre recurrimos a los mecanismos que nos da el Estado de Derecho, y ya nuestros servicios jurídicos están preparando la denuncia ante el Tribunal Supremo, y esperemos que el Tribunal Supremo rectifique a la Audiencia Nacional y considere que el deslinde costero, en este caso, debería ser a los 100 metros, con lo cual afectaría, los 20 metros ya le afecta, pero los 100 metros afectaría de lleno a ese proyecto de urbanización. Eso es en cuanto a la parte jurídica. Pero también eso tiene una connotación. Ese hotel en esa zona es un claro signo de la política que tiene nuestro gobierno. Actualmente, que incluso retiró las propuestas del gobierno anterior, y quiere mantener a toda costa la urbanización de un territorio que es único, es la única zona de la isla de Tenerife que conservaba dunas, ya cada vez están más deterioradas y más degradadas por la acción constructiva. Es un espacio natural impresionante, es una zona de reserva de aves, y que la quieren convertir, como es evidente, en el jardín de un hotel de lujo, cuando precisamente lo que nos sobra ahora en estos momentos es oferta turística, como tanto hemos dicho, y precisamente lo que pedimos es una moratoria, que no se construyan más hoteles. Ahí está claro que la política del gobierno, y así lo ha manifestado, es amparar estas nuevas organizaciones, tanto estas como la del puertito de Güímar, que vienen a incidir sobre las zonas más castigadas de la isla, que precisamente el litoral. Cada vez queda menos espacio en el litoral de la isla que recuerden un poco a lo que era no hace muchos años el patrimonio natural que teníamos en las costas. Pues al respecto, le comento, hace unos días leía una encuesta que se le hacía al turismo británico, la publicaba la revista Which, y era en torno a cuál era el pueblo
o la zona preferida de Canarias para viajar, y por amplia mayoría ganó el puerto de Mogán, seguido de Garachico, y no recuerdo el tercero, pero bueno, esos dos. Y digamos, la explicación es porque ellos buscaban lugares con la idiosincrasia de Canarias, el pueblo que les permitiera tener una experiencia con la ciudadanía canaria, y ahí estaba el puerto de Mogán y Garachico. Si esto es así, Eustaquio, ¿a qué viene seguir construyendo tanto mamotreto y tanta ciudad turística que no es reconocida ni por los propios turistas? La única explicación es que ese modelo turístico es un modelo que busca rentabilidades y grandes beneficios a corto plazo, al turismo de masa, la degradación de nuestro patrimonio. Sí, evidentemente al turismo de masa. Garachico es un claro ejemplo de ello. Precisamente Garachico y la Isla Baja en conjunto es de las pocas partes de la isla, de las pocas zonas que conserva el atractivo de los paisajes tradicionales de Canarias, sin grandes urbanizaciones, y que tiene una oferta. Incluso Garachico hoy tiene ya un problema grave porque es tal su atractivo que Garachico tiene problemas para asumir la cantidad enorme de turistas que quieren visitar ese entorno de la Isla Baja. Es sintomático que no hayan hablado de las Américas ni de esos lugares de turismo masivo. Canarias ya tiene suficiente oferta. Para hacer una idea, en el año 89, el que era asesor del presidente del gobierno de Canarias en aquel momento, Lorenzo Larte, publicó en un congreso una ponencia que después fue publicada al año siguiente, en el año 90, decía que Tenerife, el máximo de camas que podía tener eran 40.000. Era el señor doctor en biología Antonio Machado. En aquellos momentos en la isla existían un poco más de 100.000 camas. Él decía que ya era excesivo, era más del doble de lo que la isla podía asumir. Bien, hoy día tenemos más de 250.000 de camas y seguimos creciendo. Cuando ya desde principios de los años 90, es decir, o finales de los años 80, ya se decía por parte de expertos que eran los asesor de los gobiernos, porque también lo fue de Manuel Hermoso, posteriormente, y que ya decían que ese modelo de desarrollo era excesivo y que había que controlar el número de camas. O sea que por saberlo lo saben desde hace mucho tiempo. Sus propios asesores, como era el caso del doctor Antonio Machado, así se lo decían, pero como se dice, por un oído le entra y por otro le sale. Ajá. Y la otra noticia que le quería comentar que sale hoy, el 70% del territorio canario en riesgo de sufrir aridez, según un estudio de la Universidad de La Laguna. Hay una alta probabilidad de que Canarias se vea afectada por la aridez, el aumento del nivel del mar y la pérdida del confort del turista al no disfrutar de suaves temperaturas. Y esto lo enlazo con lo que usted decía, pero al revés, de darse esto y seguir como vamos, ¿se puede dar el caso que no haya gente para tanta cama? Bueno, sí, se puede dar el caso de un colapso de la llegada de turistas. Nosotros ya hemos denunciado cómo el nuevo gobierno pues ha modificado la ley de la ley que se hizo para el cambio climático por el gobierno anterior. Lo primero que ha hecho el nuevo gobierno es un decreto por el que suprime toda una serie de artículos que hacían incidencia sobre este problema. En general, los grupos conservadores son grupos negacionistas, niegan un hecho que toda la comunidad científica da por real y cierto y que lo estamos sufriendo, no es algo que haya que inventarse, lo estamos sufriendo. Y es el cambio climático. El cambio climático está teniendo unas consecuencias muy graves. Está afectando, por ejemplo, a nuestro Parque Nacional del Teide y está afectando al conjunto de la isla. Y todos tenemos experiencia, este pasado mes de noviembre se ha caracterizado por unas temperaturas extremadamente altas, con temperaturas que en algunos casos han superado hasta los 30 grados, pero no fue un episodio esporádico, fue prácticamente casi todo el mes tuvimos unas temperaturas más propias del verano que del otoño avanzado. Y ahora se siguen anunciando, igual que ocurre en la península con las danas. Ahora tenemos encima en la península otra dana, es decir, los fenómenos derivados del cambio climático cada vez son más
claros y manifiestos. Se caracterizan, y todos los científicos así lo dicen, porque ahora en lugares como Canarias las lluvias van a ser, si no inferiores, que parece que sí lo serán, sí van a caracterizarse por una enorme torrencialidad. Es decir, que van a ser lluvias muy catastróficas en el sentido de que tenemos ahora una gran parte de nuestra superficie recubierta por asfalto y por cemento y por tanto no tiene capacidad de infiltración y esas aguas van a correr y provocan problemas como ya se demostró en la riada. Por otro lado, el avance de las temperaturas, el calentamiento global también hace que nuestro clima haya dejado de ser el clima de las suaves temperaturas todo el año. Ahora estamos sufriendo episodios de temperatura muy altas, incluso en épocas que antes no ocurrían sino muy rara vez, como es en el otoño y en el invierno. Todo eso evidentemente repercute en nuestra industria turística. Evidentemente. Y ya para finalizar quería comentarle, más bien que nos comente usted esta opinión que han hecho llegar a los medios que tiene que ver con los presupuestos del gobierno de Canarias y esa partida que aparece en ellos que está orientada hacia el Teide, o sea, el mantenimiento del Parque Nacional del Teide, pero con base en el Cabildo de Tenerife. Sí, nosotros hemos manifestado ya, hemos mandado un comunicado en prensa que ha sido publicado, en el cual mostramos nuestra disconformidad que un parque nacional que según todos los acuerdos internacionales deberían tener una dependencia de los gobiernos centrales, precisamente por eso se llaman nacionales, como así ocurre con el país que inventó los parques nacionales, como es Estados Unidos. En Estados Unidos los parques nacionales es el único territorio del Estado de Estados Unidos que no administran los estados federados, sino directamente Washington, el gobierno central. Si son gente que depende directamente del gobierno central. En España, por acuerdo con una sentencia del Tribunal Constitucional, y que por supuesto acatamos, aunque no la compartimos, los parques nacionales pasaron a ser gestionados y dirigidos por las comunidades autónomas. Pero aquí ahora en Canarias eso todavía es más grave porque se ha dado a un ente local como es el Cabildo de Tenerife. El problema es que si miramos la historia de nuestro parque nacional, el Cabildo de Tenerife se ha caracterizado en los últimos 30, 40 años por proponer toda una serie de medidas y de obras en el Parque Nacional, con concreto del Teide, que hubiesen tenido, si no se lo hubiese paralizado, una incidencia totalmente negativa. Quiero recordar que bajo la presidencia del Cabildo de Tenerife, de Adán Martín, se propuso construir un hotel de 5 estrellas, que lo llevaron al patronato, y yo estaba presente en ese patronato, para construir un hotel de 5 estrellas en las Cañadas del Teide. No solo eso, el gobierno de Canarias en aquel momento también propuso construir una discoteca en la terminal del Teide, arriba a 3.600 metros de altura, y presumiendo de que sería la discoteca más alta de toda Europa. Cuando el señor Cederolo, el delincuente, condenado por ser un señor que se beneficiaba del dinero público, era consejero de turismo, propuso pues conciertos masivos en las Cañadas del Teide, algo disparatado, pero que él consideraba que era un atractivo turístico. También propuso el Cabildo de Tenerife construir un centro comercial en la zona del Portillo. Es decir, todo el Cabildo se ha caracterizado por todo eso, y encima, ahora mismo, el Cabildo ha presionado y ha conseguido, incluso contra el criterio de los técnicos del Parque Nacional, que se sigan celebrando carreras que están prohibidas por el Plan Rector de su gestión, como el Blue Trail, que atraviesan todo el Parque Nacional. ¿Cómo podemos estar satisfechos que pase a ser gestionado por la entidad que hasta ahora ha evitado, por ejemplo, que se erradiquen los muflones que tienen el impacto tan negativo en la biodiversidad del Parque Nacional? Pues, para nosotros ha sido un motivo de tristeza. El Cabildo se haga cargo de la gestión del parque. De hecho, ustedes piden a la UNESCO la retirada del diploma al Parque Nacional.
Sí, porque están incumpliendo, por ejemplo, desde el año 87 se está establecido en el primer plan rector y su gestión la erradicación de los muflones. Fue una de las condiciones también que puso en la concesión del diploma europeo al Parque Nacional del Teide, y yo estaba en aquellos momentos presente porque era miembro del patronato. Sin embargo, la erradicación de los muflones no se ha hecho, entre otros motivos, porque los controles que se hacen, y digo controles, no erradicación porque es imposible, dentro del Parque Nacional no tienen ninguna viabilidad desde el momento porque los muflones, en cuanto oyen que hay tiros en el Parque Nacional, se van fuera del Parque Nacional, de hecho ya están por fuera del Parque Nacional, y el Cabildo se ha negado a llevar una campaña de erradicación de estos muflones fuera del Parque Nacional. El Parque Nacional no tiene competencia, claro, fuera de él, y seguimos con un problema gravísimo que está afectando a la biodiversidad del parque. Son herbívoros que consumen grandes cantidades de alimentos y además, dado las características de la vegetación que tenemos nosotros aquí en Canarias, que es muy biodiversa pero muy escasa, son muy pocos ejemplares, pues corremos el peligro, como pasó con el cardo de plata, que si no lo vallan para que los muflones y los conejos no pudieran acceder a ellos, hoy sería una especie perdida. Pues nos quedamos con esto último y con ganas de seguir hablando de toda la biodiversidad y de todo el tratamiento de cuidados que necesita Tenerife y por ende, evidentemente, toda Canarias. Eustaquio Villalba, portavoz de ATAN, como siempre, mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias a ustedes por dejar oír nuestra opinión. Un abrazo, Eustaquio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.